Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Manuel García Mansilla, especialista en Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, quien nos cuenta cómo se llegó a la Constitución Nacional de 1853 y por qué está a punto de derribar un mito. Hoy vamos a conversar con alguien muy importante para Paula y para mí. Es importante él por todo lo que ha hecho, pero para nosotras en especial es una persona muy importante. Vamos a conversar con Manuel García Mansilla, que, bueno, Manuel es profesor, podríamos decir que es investigador jurídico también, hizo su maestría en Derecho en Georgetown y además es decano, es especialista en Derecho Constitucional, pero bueno, podría seguir, pero además es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y es alguien que, con Paula, bueno, es muy importante para nosotros la universidad y todo lo que estamos desarrollando. Y es alguien que siempre nos apoyó, siempre tuvo una mirada positiva de todas las ideas que le fuimos compartiendo y haciendo. Entonces, mucho de lo que hemos hecho tiene que ver con su acompañamiento y su buena onda y su cabeza abierta. Así que, bueno, aprovechamos para agradecerte acá públicamente. Gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Y bueno, hola, encantada. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Qué presentación. Es auténtica totalmente. Bueno, me alegro de que sea así. Bueno, y vamos a la primera pregunta, una pregunta que ya nos caracteriza en Derecho a la Pasión y nos encanta hacer porque entramos como por otros lugares con las personas. ¿Cuáles son tus pasiones, Manuel, hoy en la vida? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero bueno, tengo una horita, podemos. No, tengo varias pasiones, pero por ahí es un cliché, pero la primera es claramente mi familia, mi mujer, mis hijos. A veces cuando te preguntan, ¿vos qué sos? Yo no soy abogado, yo soy padre, soy marido, soy hermano, hijo, amigo, etcétera. Pero bueno, es una de mis pasiones claramente. Después, me encanta, la verdad que la historia y el derecho constitucional me gustan muchísimo. Disfruto, leo todo el tiempo, investigo. No lo siento como un trabajo. Y eso pasa con las pasiones. Y ahí entonces, fluye, la verdad que me encanta. Y después, a lo mejor un costado más lúdico, que tiene que ver con la música. Me encanta la música, escucho todo tipo de música, un rango, algunos dirían que es tal vez ridículo, pero desde José Luis Perales hasta Metallica, ¿Quién es él? pasando por por rock nacional, bueno, rock sinfónico, lo que se les ocurra. Tengo una amplitud musical. Pero lo que pasa es que también tiene que ver con las etapas de la vida, ¿no? Porque la verdad que en cada etapa a veces se presentan estilos distintos o autores distintos, entonces sí, y también la música acompaña distintos estados de ánimo. Entonces, no solo etapas de la vida, sino que también distintos estados de ánimo. Y la verdad que es una gran compañera la música. Muchas veces leo escuchando música, con música de fondo. Por eso también, a lo mejor es que me gusta mucho la música instrumental. Pero porque permite concentrarse en la lectura, si no uno canta y ya no es lo mismo. Cuando uno tiene familia y tiene hijos, hay que aprender a concentrarse en ambientes complicados. Hostiles, y sí, así que uno desarrolla una técnica para poder leer aún con mucho ruido.
Y después, dos cosas más, y con eso creo que termino. Me encanta el cine, me encanta. Con mi mujer vivimos en Estados Unidos y íbamos 3 veces por semana al cine. Allá estrenan muchas más películas que acá. Y durante muchos años fuimos religiosamente todos los viernes a ver cine, bueno, las series, por supuesto. Y me gusta mucho cuando, digamos, ver una buena trama bien actuada, me emociona, no sé, la verdad que me gusta. Y después Boca Juniors. Boca, en eso coincide. Ahí lo compartimos. Eso esta es última parte. Algo totalmente irracional, pero bueno, es ese fanatismo por Boca es inexplicable. Porque además hay toda una identidad detrás de Boca, el juego rústico. ¿Y eso transmitido desde tu casa? ¿Lo compartís con hermanos también? Sí, por supuesto. Mi viejo de Boca, no sé si tan fanático, pero sí es de Boca. Mis hermanos todos de Boca, mis tíos de Boca. A mis hijos los llevo a la cancha de chicos. Eso es casi algo hereditario. Es casi hereditario. Sí. Total. Es igual en casa. Y Manuel, esta persona que fuiste pintando con tus pasiones, ¿no? Por un lado, esta cosa que te gusta la historia o buscar. ¿Esto lo traes en tu casa? ¿Cómo eras de chico? ¿Cómo era Manuel de chico? ¿Qué de esto tenía? O sea, ¿dónde nace todo esto? La música, esa mezcla que hiciste. Bueno, puede ser que sea mucho influencia de mis padres, seguro. Mi padre toca la guitarra, canta, no la música que me gusta a mí, le gusta más el folclore y cosas por el estilo, y siempre de chico me quiso de alguna manera inculcar eso. Yo en eso no lo seguía él, tal vez puede ser el hijo mayor. Uno de mis hermanos sí toca folclore. ¿Cuántos hermanos tenés? Somos 5. 5. Sí. ¿Dos varones o...? 4 varones y una mujer, la más chica es la mujer. Probablemente todo el tema del fútbol y en parte la música y la lectura también. En casa había muchos libros. Mis 2 padres trabajaban en parques nacionales. En las meditaciones en parques nacionales, sí. Mirá. Y recuerdo mucho, digamos, de chico, digamos, 5, 6 años, 7, de por ahí estar con uno de mis hermanos, y además de jugar a cualquier cosa, digamos, de ir a la biblioteca y agarrar cualquier cosa y leer. Y generalmente cuestiones de historia, arqueología, cosas antiguas. Sí. Qué bárbaro. Bueno, en música y lectura y historia de chicos entonces, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre tuve mucha curiosidad por aprender, por conocer, por entender. Sí. Qué habilidad clave. De siempre y para lo que viene, de esa curiosidad. No sé, puede ser. La verdad es que no... Es algo que es, por lo menos en mi caso, innato. O sea, no es que cultivo la curiosidad, digamos. Y a lo mejor me pasa ahora que tengo curiosidad en un aspecto en particular, que tiene que ver con el derecho, digamos, los orígenes de nuestras normas, de la Constitución, qué hicieron los constituyentes, de dónde vinieron esas ideas, cómo se trasladaban esas ideas, y por qué es importante conocer esta historia hoy. Claro, pero el proceso es que el tema se te instala como duda y te obsesionás un poco respecto a eso y vas a fondo a partir de esa obsesión. O sea, se te instala ese tema. ¿Cómo aparecen esos temas? La verdad que no lo sé. Muchas veces aleatoriamente. La verdad que sinceramente no sé cómo se instalan los temas. Obviamente está todo dentro de un marco, con lo cual tampoco es que surge una idea brillante, ni mucho menos, pero... por ahí me pasó este año se cumplen 170 años de la Constitución, entonces la efeméride te obliga a pensar algo que a lo mejor antes no pensabas, y de ahí, a medida que si surgió algo interesante, empezás a tirar un piolín y por ahí te encontrás con cosas que te sorprendes. Es un Sherlock buscando. Sherlock, es un poco Sherlock. Y escúchame, ¿y Derecho siempre quisiste, o sea, de arranque quisiste estudiar Derecho? Porque tu papá es Parques Nacionales. Claro, o sea, ¿vos cómo te aparece? ¿Cómo viene el Derecho? A ver, tradición familiar en mi casa de Derecho hay muchísima, ¿sí? Tal vez no fui consciente al momento de elegir... De que había modelos ahí. De que había modelos, más allá de que mi abuelo materno, por ejemplo, era abogado, tíos abogados, etcétera. Por la parte paterna, más, digamos, generación más arriba, había muchos abogados, o militar o abogado, era un poco la línea familiar. Pero yo empecé a estudiar ingeniería, en realidad. Por eso... ¿empezaste a estudiar ingeniería? Sí. Y ahora trabaja con ingenieros. No, y trabajo con ingenieros también, sí. Pero en realidad...
A ver, el tema es así. Por el trabajo de mis padres, yo viajé y viví en distintas provincias. Claro. Tenía destinos muy distintos. Entonces, nací en Bariloche, viví en Buenos Aires, volví a vivir a Bariloche, viví en Iguazú 3 años. Espectacular. Me tocó ir a un colegio técnico en la secundaria porque no había otra cosa. Así que tenía herrería, hojalatería, electricidad, carpintería Bueno, y un dibujo oficio, técnico. Un oficio del terror de los... Después vivimos en Salta 3 años y me vine a Buenos Aires. Yo me fui de mi casa a los 16 años. Mis viejos se quedaron en Salta. ¿A los 16 ya habías terminado el secundario a los 16? No terminé el secundario. ¿Hiciste el último año acá? Hice el último año, sí, le dije a mis padres que iba a estudiar en Buenos Aires y que quería terminar el colegio en Buenos Aires. Y me fui a los 16. ¿Qué viniste, pupilo a un colegio o...? No, yo hice de primero a quinto grado en el Colegio del Salvador. Sí, Y volviste. Di todas estas vueltas que les comenté y volví a terminar el colegio en El Salvador. El Salvador. Me preguntás hoy, parecía, digamos, una decisión racional de decir, bueno, termino en el mismo colegio en el que empecé, pero la verdad que no sé, sabía que quería estudiar en Buenos Aires y por ahí me parecía que iba a ser más fácil Sí, hacías el desembarco en lugar de Un ir año derecho a la antes. universidad un año Claro. antes. Pero bueno, eso también a lo mejor estar lejos de tu casa y a lo mejor fui a vivir a la casa de mis abuelos maternos. Si me preguntás por qué estudié ingeniería, bueno, me iba bien en matemática, química, pero me iba bien en el colegio, pero no lo tenía muy claro, sinceramente. ¿Cómo Tenía si también... es tan difícil A esa tener edad. claro? Sí, parte de la curiosidad tiene que ver también con cuestiones de la naturaleza y de la física y de, digamos, cómo funciona el mundo. Claro. Pero bueno, empecé a estudiar ingeniería y me di cuenta enseguida que no No era lo mío. Algo más humanista. Sí, exacto. Necesitaba algo más humanista. Y empecé a trabajar con un tío mío que hacía concursos y quiebras. Y empecé a trabajar con él antes de empezar la facultad. Primero como cadete, repartiendo sobres, yendo a hacer depósitos a los bancos. Y después ya cuando empecé la facultad a hacer procuración. Y me fue gustando, digamos, me enganché enseguida con la carrera. Y sí, claramente el tema de seguir una carrera más humanista era lo mío, sí, totalmente. Y después la especialidad, o sea, el decir, bueno, hoy decimos sos constitucionalista, tu historia del derecho, Sí. trabajás en petróleo, gas, bueno, Sí. ahora nos vas a contar, pero ¿cómo fuiste definiendo ese camino? La verdad que se fue definiendo solo. Si yo les dijera que lo programé, lo pensé, de ninguna manera. No, vos me preguntás a mí, si me entrevistaras a los 30 años y me decís hoy a los 53, ¿te imaginabas a los 30 dónde estás y lo que estás haciendo? No. Bueno, a los 30 respecto al derecho constitucional sí, pero digamos respecto a un montón de otras cosas de ¿Y eso ninguna por qué manera. fue? ¿Por lo académico? ¿Por algún profesor? ¿Cómo llegaste? No. ¿Cómo te quedaste con el derecho A ver, constitucional? Mira, cuando en la carrera en El Salvador sí tuve un profesor, Carlos Salvadores de Arzuaga, que soy el actual rector de la Universidad de El Salvador, que fue mi profesor de constitucional. Y después fue profesor mío en un seminario que era obligatorio para poder recibirte. Y yo elegí hacer hacer el seminario sobre temas constitucionales. Estaba justo la reforma del 94 también dando vueltas. Y me fui a vivir a España ahí en ese momento. Estuve unos meses en Madrid y trabajé en el estudio Garrigues. Mira, Sí, el estilo Garrigues. Sí, gratis, porque era Me imagino. Bueno, me salió la oportunidad y quise ir a aprovechar. La verdad que fue una linda experiencia, unos pocos meses. Y terminé allá mi tesis para que me pedían para este seminario. Y me encantó. La verdad es que mis primeros pasos en el derecho fueron más en el derecho privado, como les decía, concursos, quiebras, asesoramiento de empresas, en este estudio de Uriburu Bosch, el estudio. Y cuando volví de España y terminé, bueno, con la presentación de esta tesis sobre la jerarquía de los tratados internacionales en el sistema y qué sé yo, me salió la oportunidad de trabajar en Marvalo Farrell y Mayral y entré en el departamento de Héctor Mayral a trabajar con uno de los socios que estaba junto con el equipo de Héctor. Y te diría que el derecho público lo empecé a descubrir en serio ahí. Y me fue gustando el derecho público
y ya cuando me fui a estudiar en los Estados Unidos, ahí yo ya tenía decidido en Estados Unidos solamente estudiar materias de derecho público, al revés de lo que hacía todo el mundo, que iba a estudiar más cuestiones de corporations, banking, cosas por el estilo. Yo tomé todos cursos distintos. En muchas materias era el único extranjero. Pero ¿Y esa experiencia en Georgetown, esa experiencia en Washington, cómo estuvo? Mirá, la verdad que fue una experiencia importantísima. Te diría, justo ayer fui a tomar el té con alguien que venía justo de terminar la maestría en Georgetown y que también con mucha inclinación con el derecho público. Yo lo ayudé un poquito, lo orienté un poquito a qué profesores elegir y las materias. Y hablábamos sobre la experiencia. Él acaba de llegar y dice, bueno, ¿y cuánto me va a servir? Y la verdad es que para mí fue una experiencia muy importante. Me abrió mucho la cabeza, no solo tener compañeros de todas partes del mundo, entender un poco las raíces de nuestro sistema constitucional, porque en definitiva vienen de ahí. Entender cómo funciona el sistema, las diferencias, a mí me abrió mucho la cabeza y sobre todo, tanto de Marvalo O'Farrell y Mayral como de hacer esta experiencia en el mundo académico norteamericano, me llevé tal vez un rigor en lo que se refiere a la forma en la que hay que trabajar y en la forma en la que hay que mirar las cosas, que a lo mejor no lo tuve en la universidad. Exacto. Y a mí me ayudó mucho. Está buenísimo ese acento que haces en el rigor, en la forma de mirar, porque uno puede aprender contenidos en muchos lugares y tal vez los contenidos se los olvida, pero las formas de trabajo que se aprenden cuando uno es joven te quedan marcadas a fuego. El resto es un gran aprendizaje ese, ¿no? Totalmente. Para mí, Marvalo O'Farrell y Mayral fue una gran escuela. Tuve, digamos, yo me imaginaba antes de entrar que a lo mejor iban a estar Borda y Llambías discutiendo por los pasillos, algo de eso hay, pero obviamente, digamos, lo que más me llevo es, Héctor Mayral, fuera de serie, me tocó trabajar varias veces con él y realmente aprendí mucho, pero lo que más me llevo es eso, digamos, el rigor en las formas, el prestar la atención a los detalles, que es lo que te hace. Cuando vos tenés un trabajo bien hecho y el contenido bien investigado, pero mal presentado, y un trabajo bien hecho con el contenido bien investigado, pero bien presentado y muy riguroso en las formas, hay una diferencia. Cambia. La diferencia está, sí. El diablo siempre está en los detalles y uno también. Son importantísimos. O sea, es importante las muy buenas ideas, pero también cómo mostrarlas. Totalmente. Y cómo decirlas. No, totalmente. También ahí me pasó algo interesante en Marvalo O'Farrell y Mayral, que me ayudó mucho, porque claro, yo cuando estudié en la facultad no tuve cursos, digamos, hoy hay mucho más hincapié en un montón de habilidades que tienen los abogados, y a mí me tocó, digamos, los planes viejos de estudio, vos tenés que saber todas las materias y chau. Y uno aprende a escribir leyendo, y lo que uno lee son sentencias o libros de autores, etc. Y en Marvalo O'Farrell y Mayral hice 2 cursos, uno sobre Plain English. Había todo un movimiento en Inglaterra para simplificar las normas, los contratos, porque la gente no los entiende. Y después hice un curso de redacción con Pedro Mayral. Sí. Y realmente me llevé muchísimo de eso porque me cambió la forma en la que veo la manera en la que hay que escribir, comunicar las ideas. Es que eran visionarios, porque después incorporamos el lenguaje claro y el hablar llano y el comunicar distinto, pero la verdad que en ese momento estamos hablando de mucho tiempo de diferencia y ya lo veían. Digamos, sí, no soy tan viejo, pero esto fue hace 25 años. Obviamente. Digamos, no estaba de moda, eso es lo que digo. Realmente tenían ahí ellos una visión. Y tuve la suerte, digamos, de poder tomar esos cursos con Joanna Richardson en Plain English, Mariana Bossetti y Pedro Mayral. A mí realmente me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque también y eso también formatea. Es algo que se incorpora y queda. No, totalmente. Y no sé si escribo bien o no, pero por lo menos trato pongo atención a ese detalle. Pero le pongo atención a ese detalle y tengo esa marca que me quedó, sí. Manuel, esto que hablábamos de la curiosidad esta que tenés,
Y bueno, a mí me llama la atención, como comentábamos un poco antes en el café previo que siempre nos tomamos, esto de que esta investigación que estás haciendo ahora, que esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se hizo la Constitución del 53? Y toda esta investigación que hizo Dana Montaño. Y bueno, contanos un poco de eso, contarle un poco a la gente que escucha cómo viene, cómo... Mira, te la voy a aburrir un poquito, porque no nos vas a aburrir. Creo que puede ser interesante. En el año 2003 se cumplieron 150 años de la Constitución, ¿sí? Y en ese momento yo estaba trabajando todavía en Marvalo Farrell y Mayral, y hubo una polémica entre Juan Carlos Casañi y Héctor Mayral, que obviamente uno trabajando ahí, claro, se comentaba y todo, que giraba en torno al tema de las fuentes de la Constitución. Uh-huh. Y yo trabajé, en ese momento trabajaba con Ricardo Ramírez Calvo, que era un poco la mano derecha de Héctor, un fanático del derecho constitucional, y él también tuvo mucha influencia hoy somos en teoría pares, ¿no? Pero tuvo mucha influencia en esa primera etapa, y conversando con él sobre estos temas, lo que empezamos a notar es que había digamos que faltaba un buen análisis sobre las fuentes de la Constitución. Yo ya había venido de Georgetown, ya estaba empezando a publicar y qué sé yo, y el tema de las raíces norteamericanas de nuestra Constitución estaba como dejado de lado, ¿sí? Que surgió en el marco de esta polémica. Entonces nos propusimos con Ricardo escribir y hacer un análisis en serio, primero un artículo, ¿no?, sobre las fuentes de la Constitución. Y ese artículo después derivó en un libro que se publicó en 2006, donde analizamos todas las fuentes que todos los autores decían que habían influido sobre la Constitución. Bueno, y en ese marco me topé con algunos trabajos de Salvador Dana Montaño, un profesor de la Universidad Nacional del Litoral, que bueno, obviamente me llamaron la atención, pero circunscritos, digamos, a lo que era este libro sobre las fuentes. Sobre ¿sí? las fuentes. Bueno, pasan los años y me pidieron acá en la Facultad de Derecho de la Austral si podía armar un seminario sobre historia del derecho, que lo armé con Ricardo. Y la idea era, digamos, hacer una especie de historia de la principal norma jurídica del país, que es la Constitución. Y cuando estaba rearmando, digamos, un poco el programa, viendo la bibliografía y todo, y releyendo cosas viejas, me topé de nuevo con estos trabajos de Salvador Dana Montaño, y me llamaron la atención un par de cosas que en ese momento, digamos, en el 2006 me habían pasado desapercibidas, porque no estaba el énfasis ahí. Te había dejado pistas. Me había dejado pistas, exacto. Y releyendo un par de trabajos, me llamó la atención en particular uno que la verdad es que no lo había leído completo, y en donde él contaba de un proyecto que le había propuesto a la Universidad Nacional del Litoral para escribir el gran libro del centenario de la Constitución, y publicaron en 1953, y que en ese marco él había logrado que tanto dependencias públicas como el Archivo General de la Nación, Biblioteca del Congreso, Biblioteca Nacional, etcétera, archivos privados, sobre todo de descendientes de distintos constituyentes, y además coleccionistas y marchands, digamos, de todo lo que es documentación histórica, le compartieran a él una serie de cartas inéditas de muchos de nuestros constituyentes. Y él en ese trabajo dice que lo había reproducido fotográficamente con las técnicas que se usan en el Archivo Nacional de Washington para que se mantenga para la posteridad. Y yo dije, ¡epa! Yo soy la posteridad. Eso lo tengo que encontrar. Y bueno, y cita extractos de cartas que realmente eran sorprendentes. Y me llamó en particular la atención de varias, pero una en donde él cuenta que el presidente del Congreso General Constituyente de Santa Fe, Facundo de Subiría, de Salta, le había escrito a sus hijos una carta como de 15 carillas a un espacio contándole todos los entretelones de la convención. Qué interesante. Bueno, y como se cumplían 170 años de la Constitución, digo, bueno, las tengo que conseguir, eso tiene que estar en algún lado. Y empecé a tirar puntas, llamé a la Universidad Nacional del Litoral, a la biblioteca, al museo, traté de conseguir algún pariente de Dana Montaño, empecé a profundizar, digamos, en el estudio de la obra de Dana Montaño, me di cuenta que citaba más cartas, pero era el único, no vi ningún otro autor argentino que citara estos trabajos. Tal vez porque él, un profesor de Santa Fe, del interior, y a lo mejor
si bien algunos de sus trabajos publicados en La Ley o, digamos, medios más nacionales eran conocidos, lo que él publicaba allá no era tan conocido. Claro. Y estas publicaciones que mencionó Estaban allá. eran publicaciones que salían solamente en Santa Fe. Yo confieso que en algún momento pensé que no era cierto, porque no podía ser que solamente él citara eso. Hasta que, como mis padres viven en Salta, moví cielo y tierra también en Salta y di con parientes de Facundo de Subiría que me compartieron estas cartas que nunca se publicaron. Y a esas sí llegaste. A esas sí llegué y de hecho publiqué un artículo ahora que acaba de salir hace un par de semanas y las transcribí, estas cartas inéditas, ya para que queden y que cualquier investigador, digamos, pueda... Yo hice un análisis de esas cartas y la verdad que cuentan cosas muy interesantes. Pero bueno, sigo tratando de estar atrás de este... Y algo interesante, algo muy que te llamó la atención de esas cartas respecto al momento histórico. Muchas cosas. Pero decinos un par de él cosas. Como presidente de la convención cuenta que los que impulsaron el proyecto de constitución se lo ocultaron. Él, digamos, te das cuenta de la carta que le manda a sus hijos que nuestra constitución fue impuesta en esa convención constituyente. Por muy pocos. Por 6 personas que trabajaron. ¿El a libro cerrado otra vez? Fue a libro cerrado. Él lo transcribe, lo transmite de esa manera. Y uno podría decir, bueno, qué horror, qué origen feo tiene nuestra constitución. La verdad es que cuando profundizás el tema y ves la situación en la que se sanciona, claro, una situación súper compleja, muy compleja. Y él denuncia la furia que tenían por la Constitución estas 6 personas: Salvador María del Carril, José Benjamín Gorostiaga, Juan María Gutiérrez, Delfín Huergo y un par más, Salustiano Zavalía, Juan del Campillo. Pero bueno, nosotros le debemos la organización en parte a ellos. Sí. Y lo interesante del caso... A esas 6 personas, digamos. No solo a eso, porque también está Urquiza, sin el apoyo de Urquiza hubiera sido imposible, pero lo interesante del caso... y este también es un episodio poco estudiado que estoy empezando a trabajar y creo que es fantástico, es que es esa acción que vos podés decir, bueno, digamos, de un grupo muy chiquito de personas en el Congreso General Constituyente de Santa Fe, el 1 de mayo, después, el 9 de julio de 1853, se socializa cuando en las 13 provincias la gente jura la Constitución. Y ahí sí es ese procedimiento, obviamente que es masivo. Y además y para los estándares de la época, es muy llamativo la masividad que tiene esa jura. Conseguí el archivo de todo el registro de jura en Corrientes y el porcentaje de la población que jura la Constitución es insólita. Hay indígenas, gente de todas clases sociales, ex esclavos, festejos de 3 días con fuegos artificiales. En otras provincias... Qué esperanzador que tiene que haber sido, porque viniendo de las guerras, viniendo de lo que vivíamos, la verdad que toda la sociedad tenía que decir basta. Y si no hubiera tenido ese apoyo popular, esta acción de 6 personas nunca hubiera cuajado. No fuera legítima, claro. No hubiera sido legítima, exactamente. Y la legitimidad viene dada por ahí. En Paraná, salones de baile para todas las clases sociales, participación de las mujeres. Sí. En Jujuy llega la Constitución antes del juramento el 9 de julio y ya todo un grupo de ciudadanos que pide directamente, presenta un compromiso público que la van a cumplir inclusive con su vida. Todo este acto de juramento además fue con lectura pública previa. En Chile, los exiliados de Chile la leen en voz alta y todos la juran en distintas ciudades de Chile. El gobernador de Santiago del Estero invita a los desterrados de la provincia para que vuelvan y puedan jurar la Constitución. En otras provincias sancionan normas para que la gente que estaba presa, sujeta a penas que no fueran la pena capital, pudieran también jurar la Constitución y salen de la cárcel. No, es genial. Sí. Es genial. Y nosotros nos quedamos tanto con la independencia, ¿no? Sí. Y en realidad en la jura de la independencia, o sea, no éramos todavía Argentina, éramos las provincias de Sudamérica. O sea, realmente pueblos. el gran paso es ahí, es en el 53. Y lo licuamos a veces cuando contamos nuestra historia. Bueno, por eso me parece importantísimo. Y lo que ves también ahí, obviamente, Buenos Aires no la jura, pero sí la jura después, el 21 de octubre de 1860. También, en ambos casos nos quedamos con dos cuestiones que son importantes, pero son menores. Una es el discurso de Fray Mamerto Esquiú en Catamarca, por supuesto, pero es mucho más
es mucho más importante, digamos, lo que fue el proceso de Jura el 9 de julio del 53, y en el otro nos quedamos con una arenga de Bartolomé Mitre muy famosa. Pero también en toda la provincia de Buenos Aires se hicieron actos públicos y rescaté, por ejemplo, un acta de un juez de paz de Chivilcoy donde cuentan que él describe también todos los festejos públicos, etcétera, y el juramento con alumnos de escuelas públicas de ambos sexos. O sea, hay cosas que para la época súper interesantes. Pero volviendo a tu pregunta, pues me fui buenísimo, mucho buenísimo. con el tema de Dana Montaño. Esa investigación que él hizo y esa reproducción fotográfica de esta documentación, la verdad que me encantaría poder, digamos, encontrar esa reproducción fotográfica. Llegué a hablar después de muchos meses, pude hablar con un nieto de él, y él me confirmó que el archivo personal de él se prendió fuego a fines de los 80, y que de eso, digamos, de alguna manera lo impactó muchísimo a Dana Montaño, que se murió un par de años después. Y entonces... Claro, su vida era como el sentido de su vida, tal vez. Claramente su producción está muy marcada por todo el tema de la historia, de nuestra historia constitucional. Y entonces yo creo que se puede hacer el mismo trabajo que hizo él. Digamos, hoy tenemos medios digitales, tecnológicos, como para poder, de alguna manera, volver a hacer ese rastreo y poder recolectar toda esa información. Y hace una semana fuimos a... Noticias frescas. No. Una semana, ¡wow! Fuimos a Santiago del Estero a rendir homenaje por los 200 años del nacimiento de José Benjamín Gorostiaga. Y bueno, hablando con el director del Archivo Histórico de la provincia y con la ministra de Justicia, Matilde Omil, esto a través de una gestión que hizo Enrique Zuleta Puseiro, conseguimos el compromiso de ellos de trabajar desde el archivo histórico de la provincia en armar un repositorio digital para que, digamos, esta documentación ellos la puedan tener y esté asegurada en un repositorio digital. Y la idea es que, bueno, a partir de este impulso institucional, con la ayuda yo me voy a involucrar en ese proceso para identificar todas las personas que podrían tener cartas privadas, identificar los actores en las dependencias públicas, etcétera. Se puede hacer este esfuerzo de recolección, por lo menos para reconstruir nuestra historia. Qué bueno tener aliados. Mira, Matilde, que ha pasado por la diplomatura en la Austral, te digo, está trabajando muchísimo en todo lo que es transformación digital y digitalización. O sea, mirá qué valioso el aporte también acá. Me encanta. No, y es fundamental. Yo, y no las aburro más con este tema de la historia, pero no, que no nos aburrís para Nicolás nada. Avellaneda tenía razón cuando decía que los pueblos que no conocen su historia generalmente vuelven a cometer. Repiten los errores. Bueno, yo te iba a decir eso, me quedé pensando porque la otra vez Kovadlov en un ensayo decía qué hacer con el pasado, ¿no? Y justamente lo que destacaba era eso, o sea, cuando uno al pasado no lo rescata, cuando no hay conmemoración de la historia, es imposible que uno realmente logre transformaciones, es decir, uno no logra comprender lo que pasó, entonces no podemos avanzar. Eso de olvidarlo, de taparlo, lo peor que nos puede pasar. No, totalmente. Y ahí creo que la Constitución tiene una dimensión simbólica que es importantísimo rescatar. Porque, digamos, esa generación de argentinos que en medio de divisiones mucho peores que las de ahora, porque esas eran a sangre y fuego. No, esas eran a sangre. Esas eran divisiones en serio. Terminaban en la pica. Digamos. Terminaban en la pica, la cabeza Exhibidas, cortada, sí. El exilio, el destierro, la confiscación de bienes. O sea, algo mucho más salvaje que la grieta que tenemos hoy. La verdad es que esa generación de argentinos se pudo dar la mano. No fue tampoco un proceso tan fácil, ¿no? O sea, llevó mucho tiempo, pero se pudo, digamos, de alguna manera dar la mano. Y pensar en construir. Y el símbolo de ese pacto de unión es la Constitución. Entonces yo creo que digamos, rescatar esa historia, ver la legitimidad que tiene de origen, de alguna manera, me parece que si nosotros podemos rescatar ese valor simbólico de la Constitución, tiene una doble función que yo creo que es importantísima. Por un lado, este aspecto de unión, de gente que piensa distinto y que inclusive se llegó a odiar. Y que lo hicimos nosotros mismos. Y por otro lado, el tema de el hecho de que el mensaje de esa generación es, señores, acá lo que tiene que mandar es la ley, no la voluntad de una persona. Y nosotros sabemos
que cualquier comunidad política, para que funcione, tiene que regirse bajo un sistema de reglas, y la regla principal es la Constitución. Ay, hermoso. Y yo ahí te asumo que la verdad que cuando leía cosas que has escrito y en ese bucear, ir para atrás, entender por qué usamos esta palabra y no otra, y por qué salió de una traducción que en realidad fue derivando, yo pensaba, la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a estudiar un tema, hoy justamente la Constitución es un texto que necesariamente volvemos, no es que si te cuento una historia, pasó. Es algo que tenemos que estar interpretando y reinterpretando. Entonces, para mí me parece valiosísimo. O sea, yo pensaba, cuando agarraba un tema de cero, que es lo primero, me encantaba ir a buscar los libros y mirar esos autores que en realidad te contaban un poco más de la génesis, y no del génesis, no de cómo hoy lo estamos interpretando. Qué sé yo, bucear en la biblioteca y agarrar a González Calderón, a mí me permitía decir, wow, mira todo lo que me está contando, y no una mera repetición de lo que vienen diciendo los últimos 20 años los autores, ¿no? Así que yo creo que es muy valioso, no solo por entender lo que fuimos y que podemos ser, sino además para poder decir lo que dice la Constitución, o sea, interpretarla hoy. No, por supuesto, el tema de la interpretación constitucional es otro mundo fascinante. Pero si no hay gente que bucee, como estás haciendo con estos ejemplos, y la verdad que es difícil llegar a ese conocimiento. Lógico, y lo que nos pasa en ese ámbito es, por razones que hoy no podría explicar, pero acá se impuso una forma de interpretar la Constitución que de alguna manera desprecia un poco tanto la historia como el texto de la Constitución. Y yo creo que es importantísimo rescatar, sobre todo cuando tenés un sistema con una Constitución como la nuestra, que tiene 170 años, hay cláusulas que son viejísimas. Para poder realmente entender qué quisieron comunicar o qué comunicaron efectivamente los constituyentes a través de ese texto, necesitas sí o sí hacer un proceso de inmersión en ese contexto histórico, y eso te permite por lo menos saber qué quisieron decir. Después, qué haces con eso es otra historia, y eso requiere un análisis distinto. Pero acá ese método de interpretación en general es visto con cierto desprecio. Y me parece importantísimo. Claro, y aparte porque a lo mejor cuando se trabaja no hay tiempo para investigar, por eso es poner en valor lo que es investigar. Es cierto que cuando vos estás resolviendo un caso judicial a lo mejor no hay tiempo para ir a buscarlo microfilmado en la provincia de Santa Fe o Santiago del Estero, pero para eso ahí están los investigadores o los que puedan dedicarle. Sí, es verdad. También a veces porque también lo que te dice el texto cuando haces ese análisis no es lo que querés que diga. Pero bueno, ahí volvemos al tema de qué significa regirse por un sistema de reglas que obviamente no están escritas en piedra, se pueden modificar. No, bueno, interpretación dinámica existe también. Y me gusta mucho lo que dijiste del valor del ejemplo. O sea, del valor, fuimos capaces en un momento tan duro de darnos la mano y lograr algo que después estuvo vigente durante 170 años, o sea, que es la ley fundamental. O sea, es un ejemplo enorme. Por eso está bueno entender cómo llegaron a eso, ¿no? Pero olvídate. ¿Cuál fue el camino? No, de otra manera no tiene ningún sentido que... Vos pensás que la Constitución también dejó de regir durante muchos periodos, entre 1930 y 1983. Tuvimos periodos donde tuvimos gobiernos de facto que al principio dijeron que iban a respetar la Constitución, después la pusieron en un segundo plano, etcétera. Y siempre que se volvió a la normalidad, siempre se volvió a la Constitución. Y por supuesto... Llegó un momento en donde se llegó a hacer el planteo de que nuestro problema era la Constitución. Eso fue un diagnóstico, a mi juicio, equivocado. Pero bueno, durante los 80 hubo todo un debate sobre este tema. Y de ahí vino la reforma del 94. Pero aún así la reforma del 94 volvió a manifestar y a afianzar la vigencia de nuestra Constitución histórica. Los primeros 35 artículos no se podían tocar. Y eso tiene evidentemente un porqué. Ahí es donde está la dimensión simbólica de la Constitución, que es lo que yo creo que se perdió y se tiene que recuperar. No es obviamente la única dimensión. Para los abogados no es solo un símbolo, es una norma. Si yo voy a argumentar en un tribunal que es un símbolo, te voy a perder el caso probablemente, pero es una norma. Pero esa dimensión simbólica es evidente que está, si no, nosotros la hubiéramos desechado hace rato. Totalmente. Pero como tiene digamos, creo yo... Tiene este valor. Como tiene este valor de unión, tiene este valor de organización, tiene este valor de representar lo mejor que somos y apelar de alguna manera a eso, es que yo creo que es importantísimo rescatarlo, porque si no, te pasa que
si vos te olvidás de ese, digamos, de ese origen, de ese contenido que tiene, después cuando ves los problemas que tenés a diario decís, bueno, muchas veces la solución es, bueno, hay que reformar la Constitución. No. Hay que reesperar. Totalmente. Yo creo que lo No que hay que tenés hacer nada. es rescatarla, es resignificarla, entender por qué todavía, después de 170 años, sigue rigiendo. Porque no es que acá hay un grupo de gente que la mantiene a rajatabla para mantener el privilegio. No, evidentemente tiene un valor que hace que nosotros y no sé cómo transmitir eso a futuras generaciones, porque yo pude, por ejemplo, votar a un constituyente en la reforma del 94, pero mis hijos no. Y la manera, me parece que esa constitución también a ellos de alguna manera les genere algo, más allá de que en la vida real es la norma principal, la ley fundamental y la que tiene que regir, tiene que ver insisto, con esa dimensión simbólica. Bueno, esto que estás contando, sería buenísimo contarlo mucho Vamos a reproducir muchas veces. Incluso empezar por los abogados, ¿no? Y para todo el mundo, pero en especial los abogados, tener conciencia así de esto y de esto que estás investigando está buenísimo. Está buenísimo. Manuel, y estuvimos hablando del Manuel investigador, del Manuel que le gusta la música, del Manuel que eligió, qué camino profesional, cómo lo fue encauzando, pero hoy te tenemos como decano. ¿Qué es para vos? O sea, esta no es así como no todo chico va a poder votar un constituyente, no todo el abogado va a ser decano de una facultad de Derecho. Bueno, ¿qué es para vos ese rol? ¿Cómo lo vivís? La verdad que fundamentalmente para mí es una responsabilidad. No lo vivo de otra manera. También, hace 5 años que vengo cumpliendo ese rol, me queda un año más. Los mandatos de decano de la Facultad de Derecho de Austral son por 3 años. Después de que terminé el primero, me ofrecieron seguir un segundo y yo dije que sí y avisé que me iba a ir al segundo porque yo creo fervientemente en la renovación. Las instituciones se tienen que renovar. Pero bueno, yo lo siento fundamentalmente como una responsabilidad. Detrás de esta institución hay todo un trabajo colectivo de décadas y un trabajo muy bien hecho también por decanos anteriores. Y fundamentalmente es eso, digamos, liderar un grupo de 29 profesores de dedicación exclusiva, 13 de dedicación semi-exclusiva, cientos de profesores de dedicación simple que vienen trabajando con mucho entusiasmo hace muchos años y de alguna manera eso, digamos, tratar de que esta construcción colectiva que es la Facultad de Derecho de la Universidad Austral siga avanzando y siga dando los frutos que tiene que dar. Así veo mi rol. Lo veo más como una responsabilidad que otra cosa. ¿Y era algo que tenías en tus sueños, en tu idea, o apareció? De ninguna manera. ¿Te sorprendió la vida ahí con eso? Totalmente, sí, la verdad que sí. ¿Y en la relación con los alumnos? La relación con los alumnos en realidad, como decano, es mucho más distante, porque sobre todo una facultad de Derecho como la Austral, que tiene una dimensión muy grande, la relación con los alumnos de grado es más del director de la carrera, Fernando Toller, que además es un crack en eso, el trato que tiene con los alumnos es fantástico, y con los alumnos de posgrado es más de los directores de cada una de las carreras. Entonces, sigo dando clases, tampoco puedo dar tantas clases porque no me da el tiempo, porque tengo que, digamos, siendo decano, sigo investigando, sigo publicando y en eso trato de dar algún tipo de ejemplo, y también dando clases, pero no tengo tanto tiempo como para poder, pero bueno, mantengo la relación con algunos alumnos, y en particular es muy gratificante ver el crecimiento que tienen. Me pasa tal vez con alumnos cuando yo daba más clases de grado, que todavía sigo en contacto, me siguen contando de su vida. No sé si los voy guiando, voy hablando con ellos y me consultan. Y me encantaría saber que, digamos, los puedo ayudar en algo, o que la voz o el consejo que les puedo dar les sirve de algo. Yo no tuve un mentor en particular. Me hubiera encantado tenerlo. Digamos, en muchas cosas soy autodidacta. Que digamos, tiene sus ventajas. Es enormemente ineficiente ser autodidacta, pero tiene sus ventajas también. Sí.
Y por ahí tiene que ver con las personalidades, ¿no? También. Sí. A veces uno es más... Bueno, un curioso siempre es Un curioso es autodidacta. auto. Eso te iba a Está en la decir. búsqueda Un permanente. curioso es Sí. imposible seguirlo. Sí. Así es. Manuel, una cosa, bueno, vemos el mundo que está cambiando. Bueno, ahora estamos con estas desafiados por la tecnología, está todo el chat GPT y bueno, y todo lo... Antes estaba el metaverso, lo de la tecnología empuja, ¿no? ¿Qué habilidades, la tecnología y cambios en general de las nuevas generaciones, digamos, cambios de manera de ver el mundo también? ¿Qué habilidades, conocimientos te parece que van a ser importantes para los abogados y abogadas de cara al mundo que viene y al mundo que hoy ya está cambiando? Es una gran pregunta. No, o sea, obviamente, sí, es una flor de pregunta. Yo lo que creo es que, digamos, la educación clásica siempre hizo hincapié en la transmisión de los conocimientos, digamos, del contenido del conocimiento, y está muy bien, eso no se tiene que perder, más allá de que hoy tenés formas mucho más, digamos, tenés mucho más forma de poder transmitir ese conocimiento, pero claramente hoy un abogado y las facultades de Derecho deberían apuntar a eso, no pueden salir sin expresión escrita, digamos, sin mucho trabajo en lo que tiene que ver con expresión escrita, expresión oral, trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. El tema de la negociación. O sea, hay muchos litigios que se producen porque no hay formación en negociación y se tiende a ir al conflicto directamente, y muchas veces hemos escuchado que un mal arreglo es mejor que un buen juicio, y es verdad. Es verdad. Y entonces, pero eso requiere de técnica de negociación, requiere de la inteligencia de ver. Saber escindir de las posiciones. Exacto. Es saber, digamos, cómo ceder en distintas posiciones para llegar a un punto en común. Después, lógicamente, todo lo que tiene que ver con lo que se llaman habilidades blandas es fundamental. Realmente es fundamental. Yo les comentaba en la conversación antes de empezar, a mí una cosa que me llama mucho la atención es, generalmente cuando hay mesas con muchas personas, las dinámicas de grupo no son productivas, tienden a ser improductivas. Nosotros tenemos como sociedad, o tal vez esto es muy porteño también, ¿no? Tendemos a ver nosotros la Argentina como desde Buenos Aires. Pero, digamos, ahí nos destacamos mucho en el 1 a 1, pero en los trabajos, digamos, más en grupo no. Bueno, y obviamente, y ahí hay todo un espacio para crecer. Lógicamente, incorporar el manejo de las herramientas de inteligencia artificial va a ser fundamental, con las prevenciones del caso. Yo, el 26 de octubre voy a defender mi tesis doctoral, y la tesis empieza diciendo: el 18 de enero de 2023 le consulté al ChatGPT tal cosa y me contestó lo siguiente. Bueno, también distinguir, y ya empieza a pasar que, digamos, te da resultados que son falsos, te inventa casos. Bueno, hay que aprender, o sea, yo no descarto cada cosa. Por eso hay que saber utilizar bien esas herramientas. Bueno, hay toda una serie de habilidades adicionales a lo que es el conocimiento en particular, que hay que incorporar. Y en eso, ahí rescato una cuestión de la Austral, que en esto fue pionera, que es trabajar con la idea del método del caso. Sí, totalmente. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, estudiando en Estados Unidos, algunos de los exámenes eran take home, te los llevas a tu casa. Porque no te preguntaban qué opina fulano de tal sobre tal cosa, o qué dice el artículo tal. Son esos exámenes muy difíciles. Te ponían un caso concreto y resolvémelo. Y mostrame cuál es el razonamiento para resolver este caso. O un examen a libro abierto. Tenés que resolver un caso concreto, tenés 3 horas. Acá tenés todas las herramientas. Entonces, y eso es lo que hace a la vida real de un abogado, ¿no? Eso es lo que vale la pena evaluar para después, para que esa persona pueda ser exitosa, ¿no? Y tal cual, la Austral fue, nosotros cuando hicimos la maestría en Derecho Administrativo, ya hace un tiempo largo, no digamos años, pero empezamos, o sea, realmente fue sorprendente el sistema del método del caso, digamos, yo sentí que aprendí más tal vez en esa maestría que en toda la carrera, digamos, porque era más, la carrera fue más absorber conocimiento, y ahí fue aplicarlo realmente, ¿no? Exacto. Estuvo buenísimo. Y ahí en lo que se refiere al grado, a mí me tocó, a pedido de Fernando Toller,
armar la clínica jurídica para los alumnos de grado, bueno, que eso también es buenísimo. importante. Todavía estamos a años luz, no digo en la Australia, digo en la Argentina, de lo que es toda la experiencia de clínicas en Estados Unidos. Donde yo estoy hoy a 30 clínicas, una cosa impresionante. Espectacular. Pero bueno, la posibilidad de que los alumnos de grado puedan tener algún tipo de experiencia de cómo es más o menos la vida real a la hora de ejercer la profesión, y que además eso vos lo puedas vincular a algún tipo de actividad que tenga impacto social, que eso fue un poco la idea de la clínica, también es muy importante. Este año hicimos una experiencia con la clínica, todavía no se conoce mucho, pero Un exitazo tuvieron. estuvimos trabajando con la fundación de George Clooney. Mirá. Esa no la sabíamos. teníamos. Es que la tuvimos escondido. El año pasado me contactaron de un estudio de Washington, Covington & Burling, que es el principal estudio. Tengo un ex compañero de facultad ahí, Que está ahí, que está ahí socio allá, y me comentó justo que bueno, la fundación de la Clooney Foundation for Justice lo había contactado para ver si queríamos analizar un caso para hacer una denuncia penal acá contra ciertos funcionarios militares del régimen venezolano por violación a derechos humanos en Venezuela. Y bueno, el estudio tenía que hacer esa denuncia y presentarla en Argentina, que es uno de los pocos países que acepta la idea del principio de jurisdicción universal para la investigación de violaciones a los derechos humanos. Y yo lo que le propuse, y él me llamó a mí para ver si yo me podía, digamos, ayudarlos con ese tema en la Argentina. Y yo le dije, mirá, más que ayudarte yo a nivel personal, me parece que desde el punto de vista institucional podemos, Desde la clínica jurídica, y trabajar con alumnos y todo, y puede ser un caso muy interesante. Bueno, cuestiones que después de varias reuniones con la fundación, con el estudio norteamericano, armamos un equipo en la clínica de alumnos y también de profesores de distintas disciplinas, derecho penal, internacional, filosofía del derecho, etcétera. Qué lindo. Y trabajamos un año largo en esa denuncia penal, que se presentó hará cosa de 3 semanas. Y bueno, esta semana tuvimos una muy buena noticia, que es el fiscal Carlos Stornelli aceptó la denuncia y ya hizo el requerimiento fiscal y ya se empieza Qué bueno, y a desde investigar. la clínica. Mira Sí. vos, qué bueno, felicitaciones. Bueno, La verdad gracias. que para esos Viene con alumnos. visita de George Clooney, nos tiene que Bueno. decir ahora. Ahora sí, claro. Cuando Les venga aviso cuando vea Te Clooney. faltó el otro aviso, Manuel, no me dejes. Yo no lo quise decir. Porque Lo digo yo. No, bueno, me encanta, espectacular. Esa no la teníamos, esa fue primicia total. Qué bueno. Nos Y esos quedamos alumnos con- que participaron de eso, No, están qué contentísimos. lujazo, ¿no? Qué Obviamente, lujazo. sí. Bueno, y la verdad que trabajamos mucho con gente de la fundación, vinieron a Argentina varias veces, y la verdad que fue un trabajo muy, muy emocionante también, porque los casos eran realmente muy duros, muy, muy duros. Para los alumnos fue una experiencia Fuerte. también fuerte. Sí, porque había que contar, digamos, cómo fue la represión en algunas provincias, algunos estados de Venezuela. Y bueno, obviamente no es agradable ver las autopsias, las fotos, las torturas, pero bueno, la verdad que fue un caso muy, muy, muy movilizante, muy interesante, y creo que los alumnos están contentos. Ustedes tienen que conocer también a Mal Clooney, que ella es la abogada especialista en derechos humanos, a la que apoya, digamos, la fundación, es por los dos. Tanto Ella George la Clooney como esposa. la esposa, claro. La esposa, sí, Es es una abogada muy famosa. Sí. Bueno, la podemos entrevistar acá en el podcast. Ojalá. Efectos inesperados de. Manuel, ahí tenés. No, pero Manuel. gracias por compartir No, por favor. este caso. La verdad, buenísimo, no lo sabíamos. Bueno. Bueno, y al curioso, ¿qué es lo último que aprendió? Nosotros hablamos siempre de aprender toda la vida, de no perder ese hábito. Para el ¿Qué es lo curioso Manuel, último para que el curioso Manuel. aprendiste? No tiene que ser jurídico. No, pero bueno, pues sí, está vinculado con temas jurídicos, y está vinculado con mi tesis doctoral que presenté hace poco. Bueno, descubrí que el control judicial de constitucionalidad no nació con el caso Marbury versus Madison, que había muchos más casos, y que nació en un contexto distinto. Y la verdad que, de vuelta también, lo descubrí de curioso leyendo, y les comentaba en la presentación de un libro en particular que me invitaron a hacer en la Academia de Derecho, cuando mencioné esta historia en 2019,
varios se sorprendieron y bueno, y me sentí en la obligación de profundizar ese camino. Publiqué un par de artículos y seguí escribiendo y seguí leyendo, pero de vuelta, simplemente de curioso, o sea, sin ningún pedido de nadie, sin ningún plan oficial de nada. Y ahí se me instaló el tema y empezaste a tirar del hilo. Bueno, que eso es lo que tiene de El fantástico. investigador Manuel, yo creo que ahí también tenés un tema natural, o sea, que se suma, obviamente, lo focalizás en el derecho, porque es lo que haces, Sí. pero hay algo tuyo, de tu persona, de Puede ser. investigador, de Sherlock. Sí. Digamos, sí. Bueno, y eso es lo que tiene de fantástico también el rigor de la academia norteamericana, porque vos lees un libro que está lleno de citas y decís, che, pero acá me llama la atención esta cita, entonces voy y consigo. Claro. Entonces voy y consigo. Y sigo. Y ese trabajo te lleva a otro y a otro y a otro. Y bueno, y eso derivó en un libro que después derivó inesperadamente en una tesis doctoral. Una tesis que pronto defenderás. Exactamente, sí. Eso Ay, fue buenísimo. lo último que... No, Una de las últimas cosas que aprendí. La caída de un mito. La ¿Qué caída de un aprendimos? mito. La caída de un La caída mito. Tiene mito. 200 años. 200 así que años, nada. Hay que tratar de animarse a derribar ese mito. Y enfrentarse con eso. Sí. No te queremos meter en problemas, no vamos No, a... y también otra cosa que tiene, además de investigador, tiene coraje. Digamos. No, pero sí. Para Hay que enfrentarse decirle con un mito de 200 a Marshall. años. No, eso no tengo No fuiste el problema, primero. No fuiste el primero, sorry. Pero además no es solo No te agrandes. Pero no solo que no fuiste el primero, porque eso es importante, sino que los jueces no crearon el control. Eso es importantísimo. Porque si los jueces crearon el control, los jueces lo pueden prender y apagar cuando quieren, lo pueden estirar o achicar. No depende de ellos, No, sino no, ellos no lo inventaron. Entonces, entender el origen también es importantísimo para poder repensar cuál es la función judicial de los jueces en el marco de un sistema constitucional con separación de poderes, con frenos y contrapesos, como es el nuestro, Eso que sí, es clave. de raíz norteamericana, con sus diferencias, por supuesto, hay muchas y muy importantes, pero entender bien cuál es la función judicial, que es algo de actualidad, digamos, que estamos discutiendo todos los días. Estamos todos los días. tratando de hacer juicio político a los jueces por el contenido de su sentencia. Bueno, no importa. Pero digamos, entender bien cuál es la función judicial en un sistema como el nuestro es fundamental. Y entender el origen, y sobre todo de esta principal herramienta que tienen los jueces, también es fundamental. Mira, eso me deja justito para lo que te quiero preguntar. Uno de los objetivos que tiene este podcast, te diría que el primero y principal es recuperar la confianza de alguna manera en el derecho. Nosotros, por distintas cosas que con Pau que veníamos participando, también por lo académico, a veces sentimos que la gente, los chicos jóvenes incluso, no se sienten orgullosas como nosotros sí nos sentimos de ser abogados y del rol que tenemos los abogados, ¿no? Entonces un poco dijimos, bueno, el podcast puede servir para mostrar gente que sí nos ponga orgulloso, que tal vez en los medios mucha de la gente que traemos acá no está, y hay gente que es espectacular. Y eso hace que uno tenga ejemplos para seguir, la gente joven busque ejemplos para seguir. Entonces, ¿cuál es la importancia del rol del abogado, digamos? ¿Cómo ves este tema del desprestigio y cómo revertirlo, ¿no? Es una pregunta difícil. No, pero... seguro que es una pregunta difícil, pero yo creo que el desprestigio que tiene la profesión es evidentemente multicausal. O sea, no hay una única causa por la cual los abogados estén desprestigiados. Pero creo que tal vez durante mucho tiempo hubo algo... Yo no sé si es una falta de compromiso social por parte de los abogados, pero digamos, lo que sí estoy seguro es que la reconstrucción de ese prestigio de los abogados tiene que ver con entender bien la dimensión social que tiene la profesión. Entonces, eso es algo que está muy marcado. Por ejemplo, en los Estados Unidos todos los estudios hacen trabajos pro bono y dedican un porcentaje importante de su tiempo a trabajar por causas, digamos, que no son las del día a día, en donde trabajan los estudios como en el ejercicio profesional para ganar plata y ejercer la profesión, digamos, sino que tratan de ayudar en situaciones de injusticias muy marcadas y todo, y yo creo que por ahí va a venir la reconstrucción de prestigio social que tiene la profesión, porque cuando vos ves lo que pasa con nuestra historia y ves cómo lo que nos pasó sobre todo en el siglo XX, en donde
nuestra principal norma, que fue la Constitución, se perdió durante distintos periodos de tiempo. Al principio hubo cierta resistencia, digamos, dentro de lo que fue la comunidad jurídica, pero eso después ya no, y más bien lo que terminó haciendo la comunidad jurídica no solo la aceptó, sino que la convalidó. Exacto. Y bueno, y entonces estamos asociados un poco también a ese desprestigio por eso. Por eso, fuimos cómplices de alguna manera. No sé si fuimos cómplices, pero por la razón que fuera, eso se aceptó y se racionalizó jurídicamente. Hoy todavía convivimos con normas que generan problemas porque fueron hechos en épocas en las que el funcionario que escribía la norma no estaba detrás, no tenía con la mente atrás un sistema de separación de poderes, con el Congreso legisla, el Poder Ejecutivo ejecuta las normas, puede vetar, etcétera, y el Poder Judicial controla, etcétera. Y eso después genera problemas prácticos. Vos ves el código aduanero y tenés autodelegaciones legislativas del propio funcionario, pero claro, en un régimen de facto tiene sentido. Pero lo que voy es, evidentemente, digamos, la profesión no supo defender algunos pilares básicos de nuestro sistema. Y yo creo que hoy, por ejemplo, estamos ante un gran desafío que es defender la independencia del Poder Judicial. Exacto. No significa que todos los jueces sean perfectos, que no haya jueces corruptos, que haya que, hacer la vista gorda con esas cosas. Pero uno de los pilares de nuestro sistema tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. Y entonces ahí hay una dimensión de la protección, por ejemplo, de esa característica de nuestro sistema que es institucional, no es personal. Exacto. Entonces, ahí los colegios de abogados lo están empezando a hacer. Sí. Y creo que hoy, de alguna manera, empieza a haber un poco más de conciencia en cuanto a este rol que digo que es un rol más social que tiene el abogado. ¿Sí? Me gustó, el rol social. Bueno, Manuel, ya estamos casi terminando. Y esta pregunta nos encanta. Te queríamos preguntar si podías compartir con nosotros alguna o algunas conversaciones inolvidables. ¿Qué nos traes de regalo? ¿Qué conversación inolvidable? No, las conversaciones que tengo inolvidables no son jurídicas. Esta pregunta no es jurídica. Esto es derecho a la pasión. Esto es derecho a la pasión. Así que pero recuerdo varias, tengo varias en mente, algunas con mis abuelos, tanto materno como paterno, con mi mujer también, esas conversaciones que por ahí salen a la 1 de la mañana y terminan a las 6 o 7 de la mañana, y vos decís, qué buena conversación, sí. El día siguiente hay que ir a trabajar. Exacto. Y por ahí, pero en general también algunas conversaciones de grupos de matrimonios que veraneamos juntos, y todas giran en torno a lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el significado de la vida, para qué estamos acá, y eso, digamos. En general, estas conversaciones que por lo menos a mí me quedan en el recuerdo tienen que ver con eso, digamos. Con el sentido el sentido de la vida, sí. ¿Cuál es el significado? Y en distintas dimensiones, ¿no? ¿Cuál es el significado de la paternidad, del matrimonio? ¿Cuál es el significado de la amistad? Yo por lo menos recuerdo eso. Sí, como inolvidables. Qué lindo. Y son las mejores esas reflexiones porque, bueno, uno habla con el otro, pero habla con uno mismo también. Sí. Y bucear en uno mismo, a veces no hay respuestas, digamos, no hay una respuesta correcta. Son esas conversaciones que bueno, para cada uno tienen... Totalmente, y todo tiene que ver, lógicamente, con la perplejidad que tienen los seres humanos con el hecho de saber que nos vamos a morir. Entonces, aunque nadie lo hable así de directo, esa es la realidad. Entonces vos tenés dos grandes certezas en la vida, una que estás acá y estás vivo, y otra que te vas a morir y que se va a terminar. Y es una angustia permanente. O sea, uno hace cosas para olvidarse, pero en realidad está en vos todo el tiempo, ¿no? Lógico, y bueno, y evidentemente todas esas conversaciones tienen que ver con, en el fondo, aunque uno no hable de eso, está, digamos, ese fantasma de decir, bueno, dado que sé que esto se va a terminar, exacto, que me voy a morir, digamos, ¿cuál es el sentido de todo esto? Sentido? Y bueno, y claramente
hay muchas, obviamente hay muchos sentidos, pero Y para claramente cada persona, en el compartir, en la familia, en la amistad, ahí está. aún también en el tema de la comunidad política y la idea de uno ser ciudadano de algo, de saber que hay algo mayor a uno, obviamente la religión, para los que creen, ahí está el sentido. Y vos sabés que la gente, pero la gente cuando está a 10 minutos de morirse, Sí. y que muchas veces tiene un diálogo, generalmente de lo que se arrepiente es de no haber estado más con tal, de no haber tenido tal conversación. Nadie se arrepiente de no haber hecho algún punto laboral. O sea, en ese momento donde las prioridades se te empiezan, Se decís, acomodan. ¿por qué no profundicé tal vínculo? ¿Por qué no estuve más con tal? O sea, está estudiado esto, ¿no? Sí, Realmente. sí, claro. Entonces, creo que por ahí pasa el sentido de la vida. Realmente tiene mucho que ver con el otro y con los vínculos y con la amistad y el amor, o sea, en definitiva. Absolutamente. Bueno, y ahora vamos a la última pregunta, que te habíamos pedido que trajeras tu canción favorita. Y para eso le damos la entrada a Darío Halfin, el doctor música. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, Daro. Hola, Daro. ¿Todo bien? Perfecto, acá. Bueno, queremos entusiasmadísimo. saber qué canción es la que elegiste. Elegí Desarma y Sangra, que es de Serú Girán, aunque en realidad es más de Charly García, porque digamos está prácticamente él solo con el piano, un sintetizador y su voz. Totalmente. No es mi canción favorita, no es la única. No es la pero única, era difícil elegir una sola canción. Exacto. Pero como me pidieron que elija una en castellano, elegí esa. Y bueno, no sé si les gustó o no. A mí Me me encanta. encanta. Aparte, nunca hago autorreferencias en este espacio, pero te voy a hacer una. Yo soy muy fanático de Charly García. De hecho, yo organicé un homenaje grande a Charly García en el 2016. Fue un mimo para Daro, que le quieras. Toqué Hermoso. cuando cumplió 70 años, tengo bastante relación, he estado bastante cerca de Charly y de todos los músicos que lo rodean. Y esta canción yo nunca la toqué, eso les tengo que contar. Porque me parece a mí, hago este balance a partir de que surgió tocarla. Nunca la toqué porque siempre sentí como que era como la canción que yo tenía que tocar. Ubican el guitarrista que empieza a tocar un instrumento y todos ya esperan que toque Escaleras al Cielo, Sí. o esas canciones que es como, ¿qué tiene que saber tocar Darío? Desarma y Sangra, tiene que ser la primera. Entonces, por algún motivo de mi inconsciente, ¿La reservaste? evité, me la guardé Hasta hoy. para hoy. Para me la guardé hoy. para hoy. Pero bueno, la gran pregunta es, tal vez no es tu favorita, pero ¿qué es lo que te atrapa de esta canción? ¿Qué es lo que sentís que pasa? ¿Qué relación tenés? Lo que me pasa con una canción como Desarma y Sangra, a ver, no quiero racionalizar mucho el por qué a uno le gusta la música, pero la explicación es la siguiente. A la gente, digamos, le puede gustar la música por muchísimas razones. Hay gente que hace mucho hincapié en las letras y cantar. A mí no es la parte que más me guste de la música. Me parece importantísimo que en cualquier banda o lo que sea, el cantante sea bueno o la cantante sea buena. No podés escuchar una banda con alguien que no cante bien. Pero no, la parte de la música que más me atrae no es la letra y la historia contada a través de la letra, sino la música en sí mismo. Y lo que me pasa con la música es eso, digamos, que por ahí te llega a un lugar que es muy difícil de describir. Y Desarma y Sangra tiene eso, digamos, la música es realmente espectacular y tiene distintos pasajes que no tengo explicación de por qué, pero a mí me llegan. Claro, bueno, está buenísimo lo que decís y muchas veces lo que decimos es que la música es un lenguaje en sí mismo y la palabra es un lenguaje en sí mismo. En realidad la música y la palabra no se necesitan a priori. Digamos, son dos lenguajes que permiten expresarse y permiten construir inclusive maravillas, tesoros de la humanidad y del arte por sí mismos. Lo que tiene para mí de maravilloso la canción que siempre rescatamos es que en el mejor de los casos puede aportar algo más a esos lenguajes por separado. En este caso, y también lo interesante es que en balances totalmente distintos. Yo digo mucho enseñando que una canción es como una caja donde no cabe todo. Caben algunas cosas o caben balances, que por eso se llama composición. La composición es una composición porque como la composición de cuadro, de cine o de una pintura,
uno tiene que ocupar un espacio y distribuir elementos que lo habitan, pero no tiene un espacio infinito para cada uno de los elementos. Entonces, hay canciones donde muchas veces la música juega un papel preponderante respecto de la letra. Hay canciones donde la letra tiene un papel preponderante para construir ese mensaje que poéticamente supera a cada uno de esos dos mundos. Y esta es una canción que claramente tiene un anclaje muy musical, porque casi que podría existir como música instrumental perfectamente, pero que te diga en algún momento no existe una escuela que enseñe a vivir, no, obviamente. es esta chispa que decimos que se te tatúa a fuego, porque no es lo mismo decirte solamente, che, ¿sabes qué? No existe una escuela que enseñe a vivir. Bueno. O pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Bueno, exactamente. Bueno, entonces digo, esa comunión que se da entre esos elementos es lo que hace por ahí algo como que sea superador. Y después esta canción, ya yendo un poco más a lo musical, es una canción donde Charlie muestra un par de cositas, no nos vamos a extender muchísimo, pero que son muy interesantes y muy propias de Charlie. La primera es, bueno, la música clásica, ¿no? Siempre se dice esto de que Charlie toma mucho la música clásica, es cierto. Yo alguna vez traje acá una teoría, que es mi teoría del minué en sol mayor. Sí. Porque resulta que Charlie tiene como 20 canciones en sol mayor que todas remiten como ese clima, ¿no? Él teniendo oído absoluto, siendo un pianista formado, que uno sabe más o menos lo que los pianistas van aprendiendo y tocando, evidentemente de esto que hicimos todos los pianistas, él sacó por ahí, quiero contarles una buena historia, sacó, te siento respirarse, un montón de canciones que son como 20, como si hubiera hecho una obra con reminiscencia de esta. Y hay otra obra de Bach que los pianistas tocamos casi siempre, que es el preludio número 1 del clavicordio bien temperado, que es un libro de Bach de 24 preludios y fugas. ¿Qué es este? Capaz lo conocen. Sí, por supuesto. Bueno, si se fijan en lo que hace él cuando en esta canción ¿no? Como que todo el tiempo las voces, la disposición de las voces son la disposición de las voces de la música clásica, de la música de Bach. Entonces tiene como esa cosa muy especial y muy única de cómo está como escrito como si fuera una partitura realmente, que es distinto de lo que estamos más acostumbrados en el rock, en el pop, de música que por ahí no está tan pensada de esa forma. Te voy a hacer una confesión. A ver. A mí, confesiones de invierno. Digamos, me gusta como instrumento, me gusta más la guitarra. Yo estudié en algún momento música y estudié guitarra. También estudié bajo y me encanta el bajo. Y cuando escucho música trato de diseccionar digamos, lo que se está tocando y escuchar la línea del bajo, escuchar los arreglos, etcétera. Y elegir una canción que solo sea piano y un pequeño sintetizador en un momento, a lo mejor no me identifica tanto. Cuando vos recién mencionabas esto, estaba pensando, por ejemplo, porque también tengo un gusto musical un poco amplio, estaba pensando en el solo de La leyenda del Hada y el mago de Rata Blanca, donde Walter Giardino mete ahí también otro músico que claramente tiene una formación clásica, y tenés algunos elementos en ese solo larguísimo y espectacular de música clásica que digamos, le da un toque realmente distinto. Pero lo que sí creo que tiene el piano es, a veces, transmite algo, una secuencia de notas así que ningún otro instrumento te la da. Bueno, porque el piano lo que tiene es como el instrumento armónico por excelencia, ¿no? Donde se pueden tocar muchos sonidos a la vez, claro. Por eso es como el instrumento que un poco tiene como la reminiscencia del orquestal adentro. Y por otro lado, por esto que estamos hablando justo, de esto de conducir las voces, que en realidad viene de una tradición súper antigua, las voces se le dice porque cada sonido del piano se lo trata como una voz, porque es justamente el recuerdo de cantar a voces, de antes del canto gregoriano, del canto llano, de las tradiciones donde se fue construyendo en la cultura de la humanidad, primero el cantar a una voz y después la idea de que otros podían cantar otra cosa. Por eso decían lo de Charlie, que no va a cualquier nota. No es como, por ejemplo, tocar acordes en una guitarra y yo hago... No, es como... Entonces hay uno que hizo... Tararam, y después por ahí hace... Tararam, tarara. Son todas líneas
cantables. Cada línea del piano se transforma como en una voz. Y por otro lado, algo que vos dijiste que está buenísimo, que dijiste algo como que te lleva, como una secuencia, que dijiste algo, no sé describir muy bien, pero son cosas que pasan. ¿Qué son esas cosas que pasan? Que Charlie no se comporta como un cancionista, nunca. Se comporta como un compositor, con toda esa lógica de que por ahí escuchó el menú de Bach y tuvo una idea, no sé, como una sinfonía. Entonces, las músicas de Charlie tienen una particularidad, yo creo que casi única, que es que muchas veces modulan. Modulan quiere decir que una canción, yo siento que está en un lugar, por ejemplo, yo siento que esta canción está acá. Esta es como la casa, digo yo, de la canción. Todos vamos a sentir que cuando digo que enseña a vivir, entonces, llegamos a casa, ¿no? En esa sensación de ese acorde. Pero resulta que el tema en un momento mucho más adelante, se va. que no sabemos, no. Se fue y no sabemos cómo llegamos al motivo del principio en otra tonalidad, en otro lugar. Entonces Charlie va construyendo como esos puentes, o mismo decir, bueno, esto está lo que llamamos una tonalidad mayor. De repente, bueno, ahí se va a una tonalidad menor. Entonces, todos esos juegos son juegos como propios del desarrollo de la música, como que te diga, no sé, de Brahms, no de la música de los Beatles. Entonces es como es traer otra tradición a la canción y ponerla en algo que técnicamente en la música académica se lo conoce y se usa más, pero como que la canción es un lenguaje a veces tan chiquito, tan atomizado de una parte a otra parte, que no parecería el lenguaje donde quepa esto. Pero ¿se acuerdan también? Este tema, cuando terminas esto, es decir, cuando empieza dice, vienes hasta mí, pero después está en otra tonalidad, y cuando dice, pero si está, yo sé muy bien qué conseguiré, está acá, y como si nada, se dan cuenta que es como que destruye las casas que la música construyó. Es muy elástica, ¿no? Exactamente, es una casa como una casa rodante, digamos. Y lo que tiene, obviamente en la época de Serú Girán, tiene, digamos, me parece una amplitud para manejar climas y cosas distintas que es increíble, pero también en su obra solista, a mí me llama la atención, hay algunos pasajes de la música de Charlie que parecen música de películas. Totalmente. Y me encanta. ¿Te gusta? Pues también te gusta la música de películas. Me encanta también, sí. Sí, bueno, te comentaba antes antes de empezar el tema de Ennio Morricone. No solo Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams, hay un montón de compositores de música de película que son fantásticos. Nino Rota. Pero en particular Ennio Morricone me parece increíble. Realmente. Sí, es increíble. Bueno, y aparte son influencias, seguro. O sea, ellos, Charlie, Spinetta, Fito también, siempre fueron como muy cinéfilos, ¿no? Y conocen mucho, y hasta anécdotas casi bizarras de la peor época de Charlie, que una vez hizo que en un festival pongan 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, porque dijo que si no iba a tocar. Bueno, si no la ponen, no voy a tocar. Pero digo, más allá de esas anécdotas, siempre tuvieron mucha relación con el cine, la música del cine, y toda esta cosa también de que el cine tiene mucho música orquestal también, y de los sintetizadores, de lo electrónico, pero digamos, siempre tiene un paisaje tímbrico muy rico. Entonces, un compositor así, con esa sensibilidad, con ese oído tan particular, no está como en su carrera anclado en la banda de rock, digamos, ¿no? Batería, bajo. Sí, en Serú Girán tuvo algo como que transformó en algo épico hacer eso, y en esa época que también era un poco el rock sinfónico y demás, pero... Bueno, soy fanático del rock sinfónico. Ah, bueno. Marillion, por ejemplo, es una de mis bandas preferidas. Pero bueno, Génesis. Hemos abierto una caja. No, ahí abriste una caja de Pandora. Sí. Es su músico Esto también. no termina, me parece que no termina el episodio. Pero aparte, imagínense que es como el mensajero que vino a elegir, a decidir en mi vida después de tantos años que yo tenga que tocar algo de Desarme y Sangra. O sea, espectacular. Bueno, así que vamos a despedirnos cantando Desarme y Sangra. Bueno, ustedes van a cantar, yo los voy a acompañar. Gracias por este episodio hermoso, un placer compartir, y gracias por este tiempo y este músico que hay acá también. Una conversación esperada, que nunca imaginamos todo lo que va a surgir acá. Así que, gracias, Manuel, y nos vamos cantando. Nos vamos cantando Desarme y Sangra, por supuesto. Tu tiempo es un vidrio, tu amor
cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio.